Vamos a hablar de la cuestión narcotráfico, drogas en Salta. ¿Cuál es tu primera mirada con este conocimiento de tantos años, con tu experiencia? ¿Cuál es la situación hoy en la provincia de Salta de la cuestión drogas? La Organización de las Naciones Unidas, allá por el año 1987, determina el 26 de junio como el Día Internacional contra el tráfico ilícito de drogas y el consumo indiscriminado. En realidad el plan estratégico termina este año, es decir, que este año se tendría que elaborar un nuevo documento a fin de afianzar los roles que va a tener las Naciones Unidas con respecto al tráfico ilícito de drogas. Yo en lo particular creo que estamos viviendo en una época bisagra del tráfico ilícito de drogas en el mundo. ¿Por qué digo? Porque resulta que si nosotros hacemos un raconto histórico en el mundo, decimos que el opio y la amapola fueron las primeras drogas que dieron visibilidad a esta cuestión cuando los ingleses inundaron a los chinos con el opio, es decir, la amapola, en este caso la heroína, la morfina, cundieron al mundo y empezó a propagarse. Yo en lo particular he leído muchas veces que los Estados Unidos, por ejemplo, inicia guerras en todo el mundo, en Vietnam, en Saigón, en diferentes lugares, y incorpora a su mundo adictos, y llega un momento en el que el 66% de la droga del mundo va a parar a los Estados Unidos. Algunos dicen que como un plan geopolítico de las naciones que querían deteriorar a Estados Unidos, y otros dicen que producto de esa problemática, ¿no?, que veía que Estados Unidos desplegaba guerras en el mundo, y un poco para contrarrestar esto surgen esos movimientos en contra de las guerras y el consumo de la marihuana y de la heroína. Y bueno, hoy se habla del fentanilo casi con características similares, ¿no? Claro, a eso iba. La historia tiene ciclos. Ese ciclo se va muriendo. Los colombianos empiezan a cultivar heroína, amapolas para producir, y se dan cuenta que hay una droga que está surgiendo, que es la cocaína, que era más fácil cultivarla, que la tenían cerca porque tanto Bolivia como Perú la producían a granel. Entonces diseñan los primeros laboratorios y surgen ahí los primeros cárteles, Pablo Escobar Gaviria y lo que nosotros conocemos, para luego trasladarse a México después de una ardua lucha que inicia Colombia sobre todo por el Plan Colombia, donde empieza a tomar gravitación la DEA, por ejemplo. Y el año 1987 para nosotros en Salta es un año también clave, porque en el año 1985 el doctor Abel Fleming Figueroa crea la División de Investigaciones Especiales y después crea Toxicomanía. Él en ese tiempo era subcomisario de policía, había sido asesor letrado, era una persona que conocía mucho del tema. Y a partir de allí se empiezan a hacer charlas pedagógicas en diferentes colegios, se empieza a ver que ingresa mucha marihuana a Salta, y que en todos los boliches y en ese tiempo había muchos pools, había muchas casas de juego, empieza a circular mucho raviol. Yo voy en ese año, en el 86, fui a Toxicomanía, y ya iniciamos una campaña que nos dio muy mal resultado. Un subcomisario ya fallecido, que fue abogado, hace una propaganda donde sale como hippie, se inyecta una droga y muere, y pensábamos que eso iba a causar un efecto negativo en la ciudadanía, y se transformó en un ídolo de todos los hippies y todo, que era una corriente que venía, que se instalaba en Salta, donde había mucha marihuana, y empezaba a circular la cocaína. Cuando decimos, hay términos que parecieran, uno tiene como instituido, incorporado, ¿no? Pero el raviol era el de la cocaína, ¿no es cierto? El raviol era el de la cocaína. Así se definía antes El porro siempre fue el de la marihuana, ok. Entonces, ahí advertíamos que el fenómeno de la cocaína venía para instalarse. Se produce un hecho fundamental, pero trágico para Salta, como es la caída de YPF. YPF demarca que se mueren los puestos de trabajo en la zona. Yo fui en el año 1990 a crear la primera división de drogas en Tartagal, y ahí ya secuestrábamos importantes cantidades de droga, 40, 60 kilos, cero recursos, y
el flujo era impresionante de drogas que incautaba ya Gendarmería. Ya estaban instalados ahí varios clanes de droga, como los Motoc, los Castedo, los Figueroa, los Villalba, y de ahí empezamos a advertir que eso era incesante. Yo en ese tiempo me acuerdo que en el año 1988 llega la DEA, y la DEA nos enseña diferentes técnicas, y ellos advertían que Salta ya era un lugar de paso importante en el tráfico de cocaína, y que allí empezaban a instalarse cada vez con mayor poder diferentes clanes en la zona. Yo tenía oportunidad de estar en Salvador Maza como jefe de la comisaría cuando la matan a Liliana Ledesma, y ahí advertíamos ya que las cantidades eran ya de toneladas, ¿no?, que se secuestraban. Salta nunca había hecho un raconto de esta situación. Nosotros íbamos vos nombrabas al Infobae, yo leía muy seguido el Infobae, La Nación, Clarín, y ellos a través de diferentes ministros, tanto Sabrina Frederick como Bernie y Patricia Burley, decían: Salta es el lugar de paso del narcotráfico más importante que tiene el país, y lo volvían a decir, y a nosotros como que no caíamos, no nos impactaba. Y ahí vos sentís que en toda tu experiencia, porque nombrás desde hace varias décadas tu trabajo, sobre todo en el norte, ¿sentís que cambió la manera de comercialización, del traspaso de la droga por frontera, o siempre utilizan los mismos mecanismos? Uno por ahí entiende que se van profesionalizando, ¿no? Yo creo que los mecanismos son los mismos. Si vos lees los diarios de estos últimos días, dice 300 kilos en Cafayate, dice 300 kilos en Orán, dice 300 kilos en La Quiaca, y los pasos y los lugares siguen siendo los mismos. Salvador Maza, Aguas Blancas, La Quiaca. Se ha tomado debido al programa, el plan Güemes y el programa con el ejército, se están tomando rutas alternativas por Santa Victoria Este y Santa Victoria Oeste. La mayor cantidad de flujo está haciendo por esos lugares. ¿Qué es lo que está pasando, yo creo, en el mundo? Bolivia tiene una situación de crisis económica bastante compleja, entonces lo que se está secuestrando mucho son mulas y personas, mujeres, que están trasladando, ya sea en el interior de su cuerpo o adosado a su cuerpo, muchas cantidades. Hay un récord, he leído ayer en un diario que hablaba de un récord de cantidad de gente detenida por ese tema. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo analizábamos el otro día. El fentanilo le ha ganado la batalla a la cocaína en Estados Unidos, que era la meca de los cárteles colombianos. Hay dos cárteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, que han sufrido la detención de su referente, uno de los hijos del Chapo Guzmán, y el Mayo Zambada, que era el máximo traficante de drogas del mundo, heredero de Escobar Gaviria y de otros narcotraficantes poderosos. Entonces esos se están reciclando, están importando desde Afganistán, desde China, drogas sintéticas para producir fentanilo, que es la droga que está matando comunidades enteras en Estados Unidos. Si uno googlea ahora y ve California, Nueva York, todo, son ciudades zombies de gente que está muriendo. En la actualidad se considera que hay 300 millones de consumidores de droga. La marihuana sigue siendo la más consumida, en segundo lugar sigue siendo la cocaína, porque la cocaína está viajando en toneladas hacia Europa, España, y se nota algo que no existía, que por ejemplo el Ecuador es el punto de inflexión más importante, y todo lo que es Centroamérica. Desde allí se transporta hacia África, y de ahí a Francia, España y los Países Bajos. Normalmente están consumiendo muchísima. Y se ha notado, la inteligencia criminal ha notado que la Ndrangheta, que es la mayor organización mafiosa del mundo, heredera de los famosos mafias italianas, la napolitana, la siciliana, que conocimos, ha tomado su lugar la Ndrangheta. Está incursionando en el Ecuador, está mandando gente para que trafique droga. Se cree que en la actualidad hay 3 pasos importantes: Ecuador, Centroamérica, el Alto Paraná, a través del primer comando capital o comando Bermelo, que es de Brasil, comandos paraguayos de expresidiarios que han formado cooperativas, por así decirlo, de expresos, y a través del Paraná, en containers, trafican grandes cantidades. Y sigue siendo Salta el tercer lugar de paso más importante. El 90% de la droga que llegó a Santa Fe, a Rosario y a los puertos de Buenos Aires son de Salta.
Claro. Lo ratificó hace muy poquito Patricia Bullrich cuando dijo eso en Aguas Blancas, cuando fue a instalar o a poner el primer eslabón para el alambrado. Dijo eso: 80% de la droga que pasa por el país pasa por Salta. Claro. Y en eso que vos relatás también queda como a la vista de cómo es de paso, no pasa nada, no me tiene que importar tanto porque la droga no se queda en la provincia. También empezamos a ver que no solamente se está quedando la droga para consumo, sino también de agrupaciones que empiezan a ocupar espacios en los barrios, en los pueblos, en las distintas ciudades, de control también de poder y de infiltración en fuerzas de seguridad, fuerzas políticas. Correcto, la lectura es correcta. Nosotros somos muy centralistas. Si bien ustedes tienen un contacto permanente con Orán, que seguramente les muestra un panorama diferente, a Salta a ningún traficante le interesa entrar, porque es un valle y tiene una sola entrada por el portezuelo y una sola salida. Es decir, la comunidad de inteligencia y de fuerzas de seguridad que hay en Salta harían que enseguida se detecte. Por ejemplo, no podría haber cocinas, por así decirlo, porque nadie podría cocinar 1000 kilos de coca para hacer 3 kilos de pasta base. Por eso, perdón, surgió la teoría de que alguna droga estaba entrando por la zona de la Caldera y que ahí se estaba copiando Caldera, Vaqueros y algunos asociaban esa movida, esa ruta alternativa justamente con la movida que se había dado con la muerte de un hombre en Barrio El Círculo aquí en nuestra ciudad. ¿Puede ser esa también una opción? Sí, es buena la interpretación porque, digamos, nosotros tenemos fronteras muy abiertas y lugares de paso endebles en el control. La máxima plantación de marihuana que se detectó en el país se detectó en la Caldera, 11.000 plantines de marihuana, y el año pasado en esta época ya se habían secuestrado 7,5 toneladas de cocaína. Es decir, lo que nosotros nos puede impactar en cantidades a través de los planes, del plan Roca o del plan Güemes, son exiguas en relación a lo que sucedió años anteriores de secuestro. La DEA decía que la relación es 10-1, es decir, de cada embarque que nosotros interceptamos, han pasado 10. Esa es la relación. El doctor Babio había escrito hace unos años un libro muy interesante sobre que en la zona de J.B. González, en la zona de Anta de la Jita, llovía droga. En ese tipo llovía droga, había un mapa donde mostraba cómo caían, llegaban aviones desde Santa Cruz de la Sierra, tiraban la droga en diferentes lugares en las Lajitas, sobre todo J.B. González, los levantaban en camionetas 4x4 y tenían primero hacia Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca y ahora a los puertos de Santa Fe y Buenos Aires. Pero eso ha sido incesante durante todo este tiempo. ¿Y por qué decías lo de la capital, que no le interesa a las bandas narcos? Nosotros no vemos lo que él menciona es muy cierto. Al narco no le interesa. ¿Para qué va a entrar a Salta? Si en Salta el consumo es de pasta base. El otro día también en un streaming alguien me comentaba que es impactante la cantidad de drogas psicodélicas, de éxtasis que se comercializa y se consume en la noche salteña. Yo ese dato lo desconocía, alguien que bien de la noche me decía, y también me hacía mención a que vos acordate que la pareja esa que muere en la circunvalación oeste, claro, que pegan tiros en la nuca, se pensaba que era un accidente, eran los máximos distribuidores de droga de la noche, que en realidad quedó como un homicidio por una vendetta de dinero, pero ese dato quedó después del juicio y eso nunca se investigó. Pero yo sigo pensando que Salta capital es un lugar de paso. Si bien en las estadísticas que se analizan en la Dirección Nacional de Estadística Criminal, dice que Salta está quinta en cantidad de homicidios y que está segunda después de Tucumán en el aumento del narcomenudeo. Tucumán tiene un aumento del 110% en estos 3 últimos años y Salta tiene del 85%. El 85% se ha incrementado en narcomenudeo en Salta capital, ¿no? Y más allá de que sea de paso, como referencias vos, sí
ha habido un incremento de, por lo menos nosotros en las noticias, contar asesinatos que tienen que ver con el narcotráfico, no era normal mencionarlo hace 5 años. Eso sí ha cambiado como dinámica, ¿o no? Sí, la dinámica se da sobre todo en zonas de frontera, en Aguas Blancas, en Orán. En Orán han aparecido sicarios que han matado gente, hubo juicios y condenas por ese tema. Bueno, en nuestro caso más emblemático, el caso de Darío Monge, que todavía nos conmueve por la relación que existe y la vinculación que se establece en los videos que pudimos observar y analizar durante mucho tiempo, y que en realidad yo creo que es una muestra. Yo leía, por ejemplo, en el Tribuno de estos días un artículo que decía ha metido preso al clan Brizuela. Y yo desconocía que había un clan Brizuela, 860 kilos. Están juzgando a Manudo Guzmán. Manudo Guzmán ha traficado 3 toneladas hacia Europa en estos días, en eso se ventila en el juicio, y se le secuestraron 512 kilos de cocaína, y se enfrenta con la gendarmería con fusiles de asalto que nosotros capaz que en muchos años no vamos a ver, porque son muy modernos, muy sofisticados, calibre 5.52. Nosotros tenemos el FAL 762, que es antiquísimo en relación a este arma, es decir, gente que posee armas de avanzada, ¿no es cierto?, para enfrentarse con la gendarmería. Y eso como que nosotros no lo visibilizamos, no nos damos cuenta, lo leemos como una noticia, pero parece una noticia de otro país, y habla de Salta. Manudo Guzmán, el cártel de Acambuco, dice. Claro. Y que hemos tenido unos 100 kilos de heroína que han pasado por Salta. Hace unos días se determinó que hay 32 personas que han muerto porque están probando con una droga nueva que es un mix de cocaína y fentanilo. Yo creo que las dosis son tan fuertes que la gente se muere. Ya hubo hace unos años 14 personas que murieron por consumo de fentanilo, ¿no? Claro. Ahí cuando menciona lo del Valle de Acambuco está bueno, porque en esto de que nos olvidamos de 4º grado de geografía salteña, el Valle de Acambuco está en el departamento San Martín, digo, para ubicar a la gente, porque a veces también nuestras referencias son como que todo el mundo conoce estos lugares. Agus tenía una consulta. Pensaron también en el fentanilo, la situación que se ha vivido en hospitales en el país, sobre todo en provincia de Buenos Aires, con los medicamentos contaminados con fentanilo, que ya se han cobrado casi 50 vidas en la Argentina, que hoy pareciera, como decíamos, la droga de moda en estos momentos, o la droga de la época, y que aparte más daño está causando. Sí, hace un mes estuvo una general del ejército de los Estados Unidos, jefa del Comando Sur, y dijo que Latinoamérica dentro de 5 años va a estar inundada por fentanilo. Lo pronosticó, ¿no? La verdad que es alarmante, pero ella lo dijo. El mundo entero va a estar contaminado por fentanilo. Se cree que así como ha muerto la heroína, ha muerto la morfina, va a morir la cocaína y la marihuana. La marihuana va a ser legal en 1 o 2 años en todo el país, en general en el mundo es la tendencia. Y va a quedar esas las drogas sintéticas. Son más fáciles de producir, menor riesgo, pero son letales, absolutamente letales. Ese es el problema. Te llevo a la cuestión narcomenudeo, porque referenciaste cómo ha crecido el narcomenudeo en Salta, que eso es lo que también genera un montón de situaciones de inseguridad, lo asociamos sin dudarlo. Yo recibía reclamos de algunas personas en el norte provincial que nos decían que en esta mirada macro de cuestiones de grandes cantidades de drogas, fuimos descuidando el narcomenudeo. Y te doy un ejemplo: el juez López, el juez de menores en Orán, los otros días a una chica le secuestraron 30 lágrimas de cocaína, y él dijo, bueno, eran para consumo personal. Es como que se sacó de encima el problema. Y eso es lo que volvió a generar la discusión respecto a, ¿le estamos prestando atención al narcomenudeo o nos interesa más el título 800 kilos de cocaína de determinada banda y nos olvidamos del menudeo en los barrios? El narcomenudeo es un problema insoluble a largo plazo. Nosotros no tenemos lugar para internar personas con problemas de adicciones. Si en estos momentos a tu radio, porque están escuchando, 4 adictos se pararan y nos dijeran dónde podemos ir, porque queremos salir del consumo que nos está matando, nosotros no tenemos dónde derivarlo, salvo al Raguane, que es un neuropsiquiátrico. No hay lugares, no hay comunidades. Yo me acuerdo que
cuando el padre Martarena crea Narcóticos Anónimos, estaba Betania y ahí había un albergue que era particular, voluntario, pero que había lugar donde derivarlos. En la actualidad yo creo que no hay comunidades terapéuticas como para derivar, que es la prevención de nivel 4. Eso es lo que dice la Iglesia en el día de ayer, en la charla que tuvimos con la presidenta de la Conferencia Episcopal Argentina. Digamos, si el Estado se corre, hay un problema de cómo contener a la gente. Sí, hace poco participé en un posgrado con la Universidad de Santa Fe, y ellos también dicen que a nosotros no nos conviene involucrarnos en el narcomenudeo, porque la nación deja de enviar dinero, hay que crear fiscalías especializadas y no hay lugar donde albergarlos. La cárcel nuestra tiene un superávit, por así decirlo, de población de casi un 100%. Es decir, no hay lugar ni en las alcaldías, menos en las comisarías, para albergar ese tipo de personas. Yo recuerdo que cuando surge este boom que decíamos en el año 1986-87, los alojábamos en celda y se tiraban golpeaban la celda con la cabeza, como creyendo que era bueno. Dibujábamos chicos con adicciones, consumiendo, degradados físicamente, y a ellos les encantaba. Eso era lo que ellos aspiraban, era lo que querían ser, era el estado al que querían arribar en realidad. Entonces hay que tener cuidado también con las campañas, quién las realiza, de qué forma se llega con ese tema. Y yo dije hace un tiempo que creo que no hay barrio en Salta donde no se consuma droga, que si nosotros en estos momentos nos fuéramos a algunos barrios puntuales, por ejemplo al Bajo Chico, en estos momentos encontraríamos gente vendiendo droga. Si vamos después de las 9 de la noche, peor todavía, vamos a encontrar gente con encendedores llamando gente, pidiendo, vendiendo Paco básicamente, y el Paco te revienta el cerebro, te quema las neuronas, y es irreversible el daño que produce. Como siempre te agradecemos, Vicente, por charlar con nosotros, por compartir estos minutos, nos haces reflexionar. Primero nos llevas y nos contás con tu conocimiento de tantos años, para poner en contexto de cómo comienza toda esta cuestión narcotráfica en una provincia como Salta. Y en el día de hoy amerita que los medios le dediquemos unos minutos a hablar de un tema tan sensible. Y la última es esta, justamente, la población mira para otro lado, ¿y cómo crees que debemos actuar como sociedad cuando hablamos de droga y narcotráfico? La solución en cuanto a seguridad, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a narcotráfico, narcomenudeo, debe ser integral. Si nosotros creemos que a través de tener más policías en las calles y de reprimir más duramente es una falacia. Klisberg decía, un sociólogo muy importante, que es una falacia pensar que reducir la edad de imputabilidad, y es la educación. Los países más felices del mundo y los que tienen mejor nivel de vida, Islandia, y los países tienen un mejor nivel educativo y tienen cero problemática de seguridad, y ellos primero que nada apuntaron a la educación. Creo que el secreto es eso, ¿cierto? Apuntar a la educación de esos chicos que si nosotros traemos a 50 chicos que tienen problemas de adicciones, el 99,9% no ha terminado el secundario. Claro. Y no tiene escolaridad, o sea, no está estudiando ni está trabajando. Y la contención del deporte. Hoy vamos a charlar justamente de la cuestión deporte, de un proyecto muy interesante, un plan muy interesante que se está presentando para el interior de la provincia, y me parece que también ahí hay un lugar el deporte siempre ha sido contención para los jóvenes especialmente, pero hay que brindarle herramientas para la contención en el deporte. Sí, yo creo que los recursos en el deporte en Salta son escasos. De eso vamos a hablar en un rato también. Gracias por visitarnos. No, por favor, un gusto siempre. Vicente Cordero, un especialista en temas de seguridad, charlando con nosotros y trayéndonos con su experiencia esta mirada de esta jornada que se vive hoy, 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.